Eso va. Avitreini itu awalnya ke mereka bukan ada penendiri, Amerika video ada bukan sahina velarde, ada mungkin nanti aku tempo, bukan korke, bukan Marco Ibarrola, Sibar, Festival, esperamos a poner y en particular a los excelentes expositores que ustedes ya vieron el nivel, la calidad, empezando acá por el doctor Martínez, siguiendo por el querido ingeniero Miguel Gaspar, ahora el doctor La Terza. Bueno, y esta última parte yo trataré de ponerme a la altura de él, es bastante difícil. Bueno, hablar del guaraní y hablar de estos temas que ellos, cada uno nos presentaron en su momento en el transcurso de la mañana, nos muestra que siempre hay una relación profunda en todas las direcciones, todas las áreas al final están involucradas. El tema de la inclusión, voy a invitar a Javi Ojendúa, digatorio Ojendúa, el caso de aquellas personas que tienen esa dificultad, tienen la audición, pero la fonación no, ¿verdad? Y en la audición solamente guaraní. ¿Será que tenemos la suficiente preparación para afrontar una situación como esa? Y el doctor Martínez es el entendido en el tema. Por eso fue importante la presencia de él, así como va a ser importante que a través de ustedes, en sus escuelas, en sus colegios, a lo mejor podamos invitarla a él para hacer esa misma exposición, algo más específico. Porque eso no es solamente, así como a veces se quiere pintar un grupo pequeño de personas, lo que están por todas partes, y todos tienen el mismo derecho, sean en este caso inclusive sordomudos. Hoy he visto que es el día de la sordoceguera. Hoy es el día de la sordoceguera, dando que sea no es una cosa notable, y nosotros, repito, vamos a tener de todas estas personas, a lo mejor con esa dificultad en ciertas capacidades, pero tienen los mismos derechos que nosotros, ¿verdad? Lo del ingeniero Miguel Gaspar, todos sabemos, tan importante el tema de lo que implica la tecnología, sobre todo en manos de los niños, en manos inclusive de los jóvenes, hasta dónde, en qué condiciones, a beber que peitea bien para el niño ya, más bien por un celular, anda, y castellano no, a ver por un para el niño a decir que cuando venimos a guaraní, ¿cuántos son los audios que uno puede escuchar en guaraní? Yo no, en este momento no estoy justificando, solamente estoy mencionando una realidad. Ustedes entran a TikTok y un montón de gente hablando guaraní. Ni qué decir aquellos que por este Chagajó están en algún lugar del mundo, a Pepe Niño Andúa lleva el contenido guaraní y el guaraní. Muchísimos son, están en todas partes. Y eso contagia acá adentro, hay un efecto rebote de eso importante para el guaraní, pero sin embargo hay que tomar las precauciones, que eso no se convierta en una adicción y consecuencia de eso entonces perdamos el rumbo, que es lo que no deseamos para ninguno, ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nadie. Y en esto, repito, doctor La Terza, esa manera de presentarnos estas situaciones que decía, primero están ustedes, pues a la escuela ahora en Vestegina, ahora no me invitar los fuera y bueno, y después estoy yo, decía él. Inclusive mucha gente puede llegar tarde ya él, ¿por qué? Porque no hubo esa secuencia que tendría que darse. Y bueno, allí estamos nosotros, los docentes, en ese día a día con muchos de estos problemas, casos de jóvenes, sobre todo yo trabajo en el ámbito universitario y han sido muchísimos los casos de intento, por ejemplo, de llegar al extremo de la autoeliminación o del suicidio, ¿verdad? Cosas que son inclusive muy complicadas. ¿Y cuál es en este caso la misión? Lo que a nosotros nos corresponde, y bueno, señalar con tiempo esas dificultades que uno está viendo en el ejercicio del trabajo. Está con ella de comida y problemas me meteo,
lo que te dicen, o que pío, o bebé, sarampión, ya puedo ver con Andrés y Juan, como él decía, no podemos dejarle de lado a él o a ella, porque tiene que haber un punto de atención. Y él daba allí una sugerencia, ¿verdad? Señalarle la falta y decirle, bueno, hay que hacer la tarea. No es que yo le digo, reconozco que hiciste mal y dejar nomás de hacer la tarea. Él decía que hay que persistir en eso y hay que hacer que él cumpla finalmente ese objetivo que se le propuso o que él o ella inclusive tiene como parte de su formación. Y bueno, yo quiero relacionar esto otro también con el guaraní. ¿Por qué es tan importante? Inclusive acá para el doctor, el ingeniero ya sabe, acá también el doctor Martínez conoce mucho de esto. Una cuestión importante, ñandego algo que guaraní y castellano que te va a son como una sola lengua. Y a veces la gente inclusive dice, pero ¿para qué lo que vamos a estudiar guaraní? Yo hablo castellano y hablo ahí guaraní y ya está, ¿verdad? Miramos la película desde el lado del hablante hispano, del que habla castellano, y hay como una mirada así de recelo, guaraní, me parece mío, campaña huevo. Bueno, y si uno se pone de este otro lado, porque está acá y que habla guaraní, pasa por lo mismo. Cuando yo llegué guaraní, castellano. Y son como dos situaciones en un contexto de bilingüismo que el Paraguay tiene ciertas características únicas, ¿verdad? Nosotros hasta ahora tenemos casi un 40% de la población del Paraguay que es monolingüe guaraní. Guaraní me toñé, guaraní no es poco a ver 40%. Luego hay un 30% y un poquitito más, 30 y algo, que se declara así bilingüe, en el sentido de que se comunican las dos lenguas, pero donde no hay mayoría, y es mi caso y puede ser el caso de muchos de los que están acá, que primero aprendimos a hablar guaraní y después aprendimos el castellano. Y en lingüística hay una marca muy fuerte que se llama lengua materna o primera lengua. Apea imbarete en apitujume. Y que tú también en castellano, tenemos en Sangata. Sin darnos cuenta, ese guaraní va a estar presente en ese castellano que hablamos. Por eso yo suelo decirle a todos que cuando la gente dice que el yopará solamente está en el guaraní, está también en el castellano. Y es como que no queremos admitir, es como que tratamos de ver solamente lo malo, lo negativo en el guaraní y en el castellano como si fuera que todo está bien. Y allí es donde yo siempre hago, y una de las cosas que hasta ahora me dio mucha satisfacción de parte de la gente, con estos videos que a veces suelen circular por los grupos de WhatsApp, por las redes sociales, y siempre el retorno positivo cuando la gente me dice, había sido que es así, yo nunca me di cuenta. Y una de las formas de darnos justamente cuenta de esto es cuando hablamos castellano, y presumimos que hablamos castellano, muchas veces ¿qué es lo que hacemos? Sin darnos cuenta, en nuestro castellano metemos el guaraní. Y suelo decirle, y le voy a decir ahora a ustedes acá, si hoy, ahora hace un ratito, o ayer, o anteayer, o en la semana, alguno o alguna de los que están acá no dijo, venina, andátena, contálena, yo ahora mismo me voy a la luna, ya no, al sol, y nunca me voy a volver. Venina, andátena, contálena a tu mamá, hoy llegué y vaya hasta el que habla más fino el castellano dice, se le escapa y dice venina, o decirle qué, o andate qué, o contarle qué, y na y qué, no son del castellano, son del guaraní. En guaraní cuando yo digo eyú na, terejó na, eyapó na, y pasa al castellano cuando decimos vení na, andate na, contale na. Y la terminación que es eyú que, terejó que, eyapó que, y pasa al castellano vení que, andate que, contale que. A veces añade castellano magna, ¿qué es? Y eso dije síntesis, en síntesis, lo que comúnmente llamamos yopará. Juntamos los dos y decimos que na, decirle que na, andate que na, contarle que na, eyú que na, terejó que na, eyapó que na es guaraní.
La gente cree que es castellano, es guaraní. Si alguien acá nos dijo, ¿qué pilló? ¿Qué querés? Vos te vas a ir, pilló. Picó lo correcto, pilló. O quien en algún momento no escuchó o dijo, Bopa le dijiste, Bopa le llevaste. Ni siquiera vos, allí con la S, no es Bopa le dijiste, Bopa le llevaste. ¿Qué pa guaraní? De Yupare, Bopa le Yapopa. Pa la pregunta. Y perfectamente metido en el castellano sin que nos demos cuenta, pensando nosotros que estamos hablando buen castellano. Y no es así. Es el Yopará también en el castellano. Nadie dice que en el guaraní no se mezcla el guaraní con el castellano. Lo que cuesta en este caso es reconocer que lo mismo ocurre en el castellano cuando el guaraní entra al castellano. Si no es épico, ¿cuántas veces dijeron Nico o Nio? Yo Nio. Vos Nio le dijiste. Nico o Nio. Común. ¿Verdad? Sería lo raro acá que alguien le diga no, nadie dice, eso sería imposible. Cuando que podemos ir al norte, al sur, al este, al oeste, donde quieran, la gente habla así. Y solo decir, podemos inclusive, en algún momento acá alguien me puede decir, profesor, yo nunca jamás, pero juro por todos los santos habidos por haber, nunca dije pilló, ni no dije qué, no dije nada de eso, yo siempre hablé castellano. Pero resulta que al hablar castellano que hablamos tampoco desde el punto de vista de la sintaxis es un castellano así castizo, bien hablado. Y fíjense en este detalle, hace unos años vino una lingüista catalana, española, porque a ellos no les gusta que le digan españoles, ¿verdad? Llegó acá al aeropuerto, llegó muy tarde y del aeropuerto yo la llevé a ella al Hotel Excelsior. Ahora vamos a ir al hotel oye, esta es una pesa venida, te voy a subir de ahí. Oye, en Bobé, bebé, hay que se sabe, a Samba y se te va ahí, no iba a pegar tu mesa, que le dejé afuera esperando y le dije enseguida vuelvo para ver si ya está todo preparado, entramos para la charla, para la conferencia suya. Bueno, entré, habré tardado 3 minutos. Cuando salí, olvidé decirles desde que le alcé acá, yo vine a buscarla al aeropuerto. Hasta llegar al hotel y la pregunta cómo habla, qué dice, qué hay de raro acá. A un veo paiteo y se mandó bien. Pero justo hubo un caso que allí cuando salí yo, le dije, doctora, ya está preparada la sala, ya podemos pasar para la conferencia. Ella me dice, profesor, un momento, ¿qué es un poco? Que acá todo el mundo dice un poco. Y le digo yo, doctora, olvidé, no le comenté, un poco en Paraguay es todo. Si a usted le dice venir un poco, tiene que venir todo. Si le dicen andate un poco, tiene que ir todo. Y enseguida vino la pregunta, ¿y por qué? ¿De dónde viene? Y le digo, el culpable del guaraní. Porque en guaraní decimos eyumío, decimos eyumina. Y mina o mi es un poco en castellano. Lo que es, obviamente es imposible, como ha venido un poco y venimos todos, ¿verdad? El paraguayo escucha un poco y hace todo. Y si es un poco, pues un poco nomás. A lo mejor un extranjero escucha venir un poco, venía hasta la mitad y ahora venía el otro poco. Bueno, no ocurre pues así. Bueno, ese caso de mina es un caso extraordinario, tan nuestro, a todos les sale eso. Le dije un poco, vení un poco, ¿verdad? Bueno. Otro caso parecido y muy simpático, muy nuestro, es el caso del sique. Mira, vino sique, se fue sique, taco sique, va a ver la sique. Claro, galleta. Bueno, miren lo que son las cosas. Yo le digo a usted, vamos a suponer que ni siquiera la silla esté presente acá. Yo digo silla, y como todos ustedes conocen el significado, van a asociar con este objeto. En este momento acá, por ejemplo, no hay un curé. Y digo curé y enseguida ustedes imaginan, dibujan al cerdo, al curé. Y si es que yo digo sí que, detrás de sí que no hay nada, no se ve nada. Pero todo el mundo dice sí que. Y el sique viene del guaraní catú, o catú, vino sique, o catú, se fue sique, como veo catú, contó sique. Entonces sique en el castellano es una falta, es un error, sintácticamente hablando no corresponde, es una expresión errada en el castellano. Sin embargo, acá entre nosotros funciona.
de una manera extraordinaria. Está el otro caso, luego, te dije luego, le llevó luego, le contó luego, y no es luego de después. Luego en ese caso es un enfatizador, que tiene un baritebea de SEA. Guaraní ya es jaeoín, pero oí, luego en castellano. Los castellanos no hay bonaje. Veña teníamos asado o veña luego. En el castellano no hay bonaje. Teníamos asado, el oí es nuestro luego. Cosas como esas son interesantes de entender cuando uno habla de este tema, porque todo esto va a tener después un efecto en la comunicación, por ambas partes. Después nosotros usamos mucho lo que se llama el lenguaje de segundo plano. Nosotros nos referimos a ciertas cosas no precisamente por el nombre que tienen. Y sabemos, pero no le voy a decir 10 ni 20, 50, 100 sinónimos. La oí están desea la omano. Amba esa, oye aquí, ñandereya, opoti, ocalicu, revipema, dos el chabello de San Guazú, o purajeino nacional de Sahari, o ñandeya riquete, o llama y cuchara. Peamba es omanoa me metegna. Pero ¿quién entiende eso? Solamente nosotros. En la guerra del Chaco ocurrió algo muy, de todo lo terrible que fue la guerra. Nunca tenemos que perder de vista 33.000 paraguayos murieron en esa guerra del Chaco. Una de las batallas así, de esas últimas, allá en la frontera entre Paraguay y Bolivia, llega una tropa paraguaya de unos 700 hombres al lugar, al único donde había agua. Y llegaron allí y estaban algunos heridos. De los 700 más o menos dicen que 300 ya no daban para nada. Y que los 400 algo podían hacer. Pero tampoco ya estaban bien. Imagínense kilómetros para llegar allá. Casi 800 kilómetros más o menos de acá de Asunción a donde llegaron, a donde llegó esta tropa. Y cuando ellos llegan, se les avisa que una tropa boliviana de 9.000 hombres venían para tomar ese único sitio donde había agua. De Paraguay, 700, 300 en malas condiciones, 400 todavía en condiciones de pelear. Piden socorro al Comanchaco y no se olviden que el 28 de mayo de 1933 Estigarribia declaró al guaraní como idioma de las tropas paraguayas. Y de acá se les responde con una frase en guaraní. Desde 1928 oficiales bolivianos vinieron a Paraguay a aprender guaraní. Como ocurrió en la guerra del 70, antes de empezar la guerra, ya Mitre decía, si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que eliminar el guaraní. Va ebeñanemo yo ayuda, va ebeñanemo beteña, beñanine. Bebeñanine meo a ver, ni que ya bomba de Andrés. Ni andé ni ahorita me Bueno, ¿qué pasó? El Comanchaco responde con un mensaje cifrado, decía, con Eriré, caballos de Temambo, Japuyo, Bota, Pendepiario. Se pasaba cada cierto tiempo, se repetía, los bolivianos captaron el mensaje, los traductores entraban en acción, con Eriré de por problema, al amanecer. A Bota, Pendepiario de por problema, irán a salvarlo, irán a buscar a ustedes. Opa, güey, caballos de Temambo, Japuyo. A traducir, era un caballo de 3 patas o de 3 piernas. Y no hay con el caballo. De 4 patas lo tiene que tener como mina. Vamos a aprender. A ver, caballo mutilado. A mí la otra vez de piar y era así nomás. Lo que ellos nunca pudieron entender era que el caballo de ambos apoyados era el tercer cuerpo de caballería. Que dicho sea paso, nunca andó a caballo, ni caballo pues teníamos, ¿verdad? Ahí ganamos la batalla. ¿Verdad? Y era simplemente una frase como esta. Acá, es importante sacarme, va a echar ñandilla y purucuá. Acá no es el perro yaguá, gato para callar. No, después ya entramos en otra cosa más profunda. Un norteamericano, profesor de una universidad de Nueva York, vino acá a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Me llama el decano un día antes, me dice, profesor, va a venir un profesor muy importante que es el que trae la plata de eso. Y el tipo está entusiasmadísimo con el guaraní, está estudiando guaraní ya. Ahora, yo mina esta por hacer guaraní, ya echaban los yeñas de Pepira Pire.
Ajá, al otro día, más grande que yo, la mano pero para esa, y por ángel. Y tenía acá en el bolsillo un diccionario, guaraní, English guaraní. Pidió que se le deje en la casa de una familia cualquiera donde se hable guaraní. Ando 6 hoteles. Se hizo todo. Hoy llegó, al día siguiente ya estaba en la casa de una familia, en un barrio, se iba a hacer una reunión de una comisión de vecinos. A doña Genoima, se sienta, tenía una voz muy potente. Y en el grupo, en la ronda que estaban allí, estaban varias personas, estaban señoras, estaban otros señores, y uno de ellos ya estaba con unos tragos encima. Y se levantó y dijo cualquier cosa al señor. A la oyente, ¿quién quiere ir? Y sale de al lado y levanta la mano. Ahí botango, ya dijo para mí, cae fulano, algo coma, algo esto y se te ire. Cuando escuchó lo que se te ire, el yanqui dijo, ¿quién tomó tanta agua? Oye, pues capaz de ser, ahí ya al otro día, no sé qué pasó, dijeron esto y yo entendí esto, yo dije y se rieron de mí. Y le dije, no, le digo, allí no esto y se te no es que tomó agua, estaba borracho. Ya se quita el diccionario, pero borracho, caú, borracho. No, no bolan de diccionario. Yo hablo caú, tú hiciste ire, tú hiciste lembure, tú hiciste tatare, tú hiciste troncore, mataví, y yuru tatá. Ese es el borracho. Pero acá caúle, no bombole. ¿A dónde nos lleva a lo que estoy diciendo? Tenemos la lengua, nosotros hablamos. El guaraní está vivo en cada uno de nosotros y eso es lo importante. Si hoy es así, esto que quiero mostrarles acá con la ayuda se fue acá, Sigar está con esto primero, que fue un gran desafío. Hay un informe de la UNESCO, que es el organismo especializado en las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, de un tiempo atrás que decía que en el mundo, en un inventario, habían más de 6.000 lenguas o idiomas. Que de esas 6.000 lenguas, más de 3.300 lenguas estaban en peligro de muerte. Y el informe lapidario al final decía, cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días muere un idioma en el mundo. La pregunta era, ¿está el guaraní allí? Y no, el guaraní está lejos. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para que una lengua esté en peligro de muerte era tener menos de 100.000 hablantes. Hoy el Paraguay tiene casi 4 millones de hablantes, como mínimo, ¿verdad? Y lo otro era no tener presencia en Internet. Bueno, y hoy el guaraní está en Internet. Esta es la primera muestra. Esto es Wikipetá y es obra y gracia de un joven que alguna vez se interesó conversando conmigo. Me decía, en una primera ocasión, yo intenté hacer algo, justamente un sábado como este, tenía que hacer un examen para una facultad donde enseño y había un dato que para mi examen yo no tenía muy claro. Entonces, entre levantarme a dejar un libro que estaba a 10 metros y la computadora me quedé acá, ya tenía. Busco y lo primero que me sale como referencia es Wikipedia. Entro, encuentro datos, por la duda busco en otros lugares, encuentro el dato que necesitaba. Pero en ese momento me entró unas ganas decía yo entre mí, ¿será que yo puedo poner algo en guaraní en Wikipedia? Y ese algo era un caso, de caso de Pora de Jehová, un cuento de Pora. Entonces, ¿qué hago? Yo ya era usuario, abrí la página de edición, copié el caso, pegué, le puse el título y envié. Una semana después volví a entrar, me acordé, puse el nombre del caso y Wikipedia me respondió, la información que usted busca no existe en Wikipedia. Entonces, ¿qué hice? De tomar hizo otra vez la misma cosa, copié, pegué y envié. Y un rato después alguien me escribe por correo y me dice, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y que se llama guaraní. Yo soy editor de Wikipedia, explíqueme de qué se trata, yo le puedo ayudar. Firmaba Hugo.arg, ARG yo dije Argentina, y Hugo es un nombre muy común. Pero yo le respondo sobre la marcha, le digo, sí, Hugo, es guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní. Y lo que estoy tratando de alocar es un cuento ingenuo, de fantasma.
Y me pone muy contento pensando que era argentino. Yo tratando de ponerme bien con él, le dije, yo me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Le respondo y va. Al rato me devuelve otra vez y me dice, lamento mucho informarle, yo no soy ni americano ni vivo en Argentina. Yo vivo en Lituania, cerca de Rusia. Mi nombre es Saruna Singh, tengo 17 años, soy editor de Wikipedia. Salga y entre en 5 minutos, ponga el nombre del cuento. Esperé los 5 minutos, entro, a mí me bebe el caso. Bueno, anima. Llevo una pirubema, me está mi de Ibaga con Maimá, increíble. De corazón damos acá, pero bueno, contentísimo, ya estaba el sueño de mi vida, un cuento de guaraní en Wikipedia. Eso fue sábado, lunes, martes, domingo, lunes, martes, él me escribió, y me escribía siempre cerca de la medianoche, después ya pillé que acá era de noche y allá era de día. Entonces, me escribe él y me dice, si tiene otros 2 cuentos, envíeme. ¿Acaso coge mi parcela? Entonces le envío 2. Vuelve él a publicar, entro, ya eran 3 casos. El jueves me pide 3, le mando y ya eran 6 casos. Y después de eso, el sábado siguiente me dice, yo quiero aprender guaraní. Me gusta el guaraní. Bueno, entonces me dice, de ahora en más escríbame en guaraní y en castellano. Ambos yo hace que se le envía cosas. Amanhã se va hecha va hola, o abre aquí, ahora candete el lío, poco a este papel. Allá pongo. No van a creer que 3, 4 días después comienza él a escribirme en guaraní. Yo decía, pues parece que vas a ir a hacer guaraní, ¿cuándo iba a guaraní? O se embotavina, se embotavina. Y le pregunto y me dice, no, yo, mire, lo que usted ve así de frente, figuras, letras, por detrás son fórmulas, me dice. Yo soy especialista en eso. Entonces ahora nomás, si es que yo cometo un error, quiero que me corrija, de manera que yo corrija mi base. Apenas cuando esté hoy no que está. Con él, habrá pasado 5 días más y me dijo, le propongo empezar Wikipedia guaraní. Y desde noviembre del 2007 hasta enero del 2008, llegué a traducir 37.000 palabras, que son todas las que están acá y hoy ya hay muchas más. Empezamos con 37.000, la que vengo. A mí se me envió, se me botaba por y se voy a porque siempre era de noche, le decían las 11 años y por la traducción, se cogen varias por traducción. Bueno, acá tienen ustedes lo que significa en este caso ya hoy Wikipedia. Hoy tiene, si vas a alzar un poquito más, allí está, allí al costado, si al otro, allí está, 6.031 páginas, 6.031 páginas tienen. Cuando alcanzamos las 60 páginas, él me escribió y me dijo, si ahora los paraguayos quieren morir, ya pueden morir todos. El guaraní ya no va a morir, desde hoy tenemos Wikipedia guaraní. 60 páginas. Hoy tiene 6.000. Hay como una pestaña más. Y pone un poco allí, Saruna Singh, Sarunas con S. Sarunas Singh con M. Singh, K-U-S. Singh. Ahí dale punto. Ahí está. A este muchacho que le ven allí la foto de ahí está. Este muchacho Saruna Singh, cuando terminamos de hacer la traducción y él me dijo ya tenemos Wikipedia guaraní, yo desde un comienzo le dije, Yayapota, pero él con H, ya se primearon, le decía, pues ya se primearon, me decía siempre, no, esto es donación. Cuando finalmente llegamos acá y me dice ya tenemos Wikipedia guaraní, entonces yo le digo, esto es espectacular, esto es extraordinario. No sé, si alguna vez se tiene que pagar, esto tiene un costo millonario. No. Bueno, pasaron 2 o 3 días y me escribe y me dice, ya sé cómo me puede pagar. En Paraguay se toma una bebida que se llama tereré. Yo quiero tomar tereré. Entonces acá el equipo de tereré, ahora acá se ve por valija diplomática o por la Lituania. Pues vengo a la casa de la Caigua, a la casa de la Guamba. Ahora ya viví, a usted Caigua. Y cuando yo le aclaré que eso es para tomar mate, me dice, no se preocupe porque yo tengo acá 15 grados bajo cero, me dice, da igual. Estoy tomando tereré a 15 grados bajo cero con hielo, pero acá afuera hay hielo también. Bueno, este es el muchacho que hizo, con el que seguimos trabajando hasta hoy, haciendo lo que es Wikipedia guaraní.
Al lado de Wikipedia, la otra ventana que es Firefox. Esto ocurrió después, en el 2013 al 2016, con un grupo de traductores del Ateneo, la Facultad Politécnica Laguna, hicimos este otro trabajo que nos llevó 3 años. Hoy, el navegador más usado en el mundo, nosotros usamos mucho acá el Google. Al entrar ya está Google, el buscador. En el mundo dicen que el más usado es Firefox, Firefuego Fox Zorro, que nosotros le pusimos el nombre guaraní de Aguaratatá, nombre que fue aceptado por la empresa Mozilla. E hicimos la traducción, y de las 6.000 lenguas a solamente 109 idiomas del mundo se tradujo el navegador de Firefox. La versión número 109 es la versión en guaraní, la PPP, muy baité guaraní, más de 75.000 palabras traducidas en este gran navegador que es el de Firefox. Ustedes pueden descargar y navegan en guaraní, igual no le va a molestar, igual van a hacer como en el castellano, como en el inglés. Es un navegador en guaraní. Esto está en la versión de computadora de mesa o notebook, o la famosa tableta, y también para los teléfonos Android. Está adaptado. Y vamos a ir a lo tercero. Cuando se enteraron los de Ucampo allí en el guaraní, dice Ucampo idioma detectar ciudad. Allí puse otra guaraní, detectado guaraní. Está bien detectado. Y escribí un poco. Esto es Google. Ellos se enteraron y rápidamente entraron en contacto con nosotros acá y nos dijeron, bueno, pero nosotros también queremos. Y la empresa Google nos pidió traducir 200.000 palabras. En este momento el proceso está en un 70%. En Meteté, Catuco, Barrio, Pajaco, Patagina. Pero 70% ya se hizo. Y hoy esto me permite escribir Ciudad P, Yaguá. Yo uso siempre una frase rápida, Jowi. A pensar también, va a echar más en que quiere el perro azul. En tu camino te digo, espera. Usted para mí no ve, espera. El perro azul. Vamos a suponer que un paraguayito se va directo hablando guaraní, va a Madrid, se baja, no sabe qué decir, pues ahí te van a ver Cumbiribe, hay Cumbirión para pasar y vamos a suponer, Cigar, que allí en vez de eso busquemos inglés. ¿Está por allí inglés? Allí, ahí está. ¿Ya no vi? The blue dog. Ahí vamos a pasar de The guaraní. blue dog. Ahí se cambió y vas a pegar, ponerle portugués. Ahí. Un cachorro azul. Ahí va el tema, va a ver lo mismo también. Ya. Bueno. Y vamos a lo último. Acá en este trabajo hay un responsable directo, les muestro acá con el dedo el ingeniero que viene a par, el ideólogo, empezamos con él, hicimos una parte, seguimos cargando, ¿verdad? Pero hoy el ChatGPT, lo que es inteligencia artificial, yo no digo ChatGPT, Gemini Cloud, estamos en el ChatGPT. Y en mi vida guaraní viene allá. El que decía guaraní, el ChatGPT guaraní, allá. Dice Hawái. Porque ahí más uno va. Ahí. También el ChatGPT guaraní, también dice Hawái. Allá. ChatGPT guaraní, guaraní. Allí entonces hay que entrar allí, creo que es más abajo de guaraní. Allí, ese es. Creo que ese es. Bueno, ChatGPT guaraní, en el inicio del bebé, va y se va. Va por Andorra, a de Coba y con él. Va de Coba, pero en el tema de que tú vas a ver que tú no puedes jugar y poner el tema de guaraní. Y que tú eras una camibra, camilina,
Baisha va Irún y Moná, Aguilleja, Baisha va Rimego, Ara, Bairepa, Eicatoro y Pitimo, Ana, Bairepa y Catoro y Pitimo. Hay mayoría de Mapa Emiliano de Fernández. A ver, papá, Mapa Emiliano de Fernández. Allá es a mí, va ella de Guaraní, a ver, Guaraní me va a ella. Muy bien, se ve como va Guaraní, como va y se ve Guaraní. A ver, Emiliano de Fernández Nico Bendeño, Viñe, Potijara, Urajeya, Pojá, Añora Hinojara, Paraguay, Peguá, Queracuabeba, Querate, Guayco Emiliano Fernández Rivarola, Guaypurú R, Momba Eguazú, Isit, era Bernardo Rivarola. Vaya, imitan y más guaraní, ChatGPT. Bueno, esto es parte de lo que hoy nosotros disponemos. Hay muchas otras cosas más, pero 4 herramientas que ustedes pueden usar con sus alumnos, que les pueden, en este caso, ayudar a ustedes y hacer más agradable la clase de guaraní. Muchas gracias a todos y vamos a ir a la